neoplasias. Antes de comenzar, yo les escribí en el chat que aperturen su pantalla. Por favor, aperturen su pantalla. ¿Ok, Natalie? No los veo. ¿Ok? Todos tienen la pantalla apagada. No voy a comenzar la clase, chicos, si no me aperturan la pantalla. Natalie. Hola. Está escrito en el chat del Zoom que deben aperturar su pantalla. Estas clases virtuales deben ser face to face porque en realidad sabemos que uno puede estar con la pantalla apagada y no saber si nos escuchan o no, y esto es una falta de respeto y en realidad es una distracción, ¿ok? Ahí ya nos estamos pasando minutos, jóvenes. Por favor, están a próximas de ser médicos y estas actitudes no son buenas. ¿Ok? Sí, doctora. Yo tengo acá todas las pantallas apagadas, 2 o 3 prendidas. Gemi. Muy bien. Sí. Hola, Gemi, ¿cómo estás? Romina. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Pásenle la voz a sus compañeros, ya estamos corriendo los descuentos, 8 y 8. Y esta clase es larguita. Seguimos con las pantallas apagadas, jóvenes. Estamos con 64 alumnos. Hola. Y tú eres del 2 de mayo y no estás rotando. Sí, pero las teorías no pueden reemplazarlas por la práctica, si es una sola vez que hacen sábados. Bueno, eso no significa que no me prendan las pantallas, doctores. ¿Cuál es el problema de prender la pantalla, jóvenes? Diana Valeria Egas, Camila Aranda, Gerson Calvet, no prenden la pantalla. Edwin, Adrián, Coila. Jeves, Vargas, tampoco. Tampoco, jóvenes. Joyce
Quispitongo, tampoco. ¿Qué dices, Kate? Natalie. No prenden la pantalla. ¿Cómo comienzo? No prenden la pantalla, jóvenes. Camila Aranda. Diana Egas. Quiere decir que no están en clases. Brigitte Bertrand. Daniela Romero. Nicole Vilches. Luana Mendoza. Elite, ¿qué pasó? Oscar Mesa. Sebastián Cárdenas. Corín Paredes. Corín. Tampoco. Uy, uy, uy. Qué grupo, ¿ah? Qué grupo, qué grupo. Bueno, esta clase la percibo muy desmotivadora, puesto que esto no son órdenes, estas son actitudes de profesionales futuros y no hay respuesta positiva. Esto lo voy a informar. Realmente es penoso. Es penoso la actitud que toman ustedes, señores alumnos, frente a este pedido que es necesario. Es necesario. ¿Cómo pregunto yo si ni le veo la cara? ¿Ok? ¿Cómo dialogo si no le veo la cara? ¿Cómo sé que me escucha Daniela Locke, Eddie Alba, Edwin Coila? No prenden la pantalla. Gerson Calvet, Alexandra Molina, tampoco. Jeves Casimiro. Marcia Casimiro, Andrés Alejo. Sí, doctora, Gerson Calvet presente. Calvet, muy bien. ¿Qué pasa con los demás jóvenes? ¿Tienen miedo, temor, pánico? Joyce David Quispitongo, tampoco. Muy bien. Miren que me paso 15 minutos pidiéndoles que prendan la pantalla. ¿Ok? Todo tiene su límite. Buenos días, estimados colegas, casi colegas. Vamos a hacer clase de patología vulvar que muchas veces pasa por alto porque no es una patología muy común desde el punto de vista de la evaluación clínica y el interrogatorio clínico. Esto es un problema, ¿por qué? Porque hay patologías que no se detectan a tiempo y pueden terminar en un cáncer vulvar. Entonces hoy vamos a hacer muy rápidamente un recordaris de la patología vulvar. ¿Ya? ¿Qué pasó?
Fíjense acá, vamos a enfocar la parte vulvar. A ver, Gerson Calvet, explícame, acá tienes la imagen, ¿cuáles son las partes de la vulva? Gerson Calvet, que me apagaste la pantalla. Gerson Calvet, ¿me escuchas? Hola, Gerson Calvet. Hola. ¿Qué está pasando, Natalie, con tus compañeros? Hola. ¡Ay, caramba! ¿No se conocen ustedes? Le estoy preguntando a Gerson Calvet que prendió la máquina, la cámara y luego la apagó. Gerson, por favor, ¿me puedes contestar? Tienes acá la imagen. Hola. A Gerson lo he visto en una cancha de fútbol. Gerson, ¿me puedes contestar? Bien. Van disminuyendo los alumnos. Natalie, ¿cómo está conformada la vulva? Fíjate bien. ¿Qué más? Ahí lo tienes. ¿Qué más? Ahí lo tienes. La membrana himenial. Miren, esta estructura no la evalúan, no la examinan con profesionales que están en el día a día de las consultas ginecológicas. Y esto es algo importante porque nosotros invadimos un poco la parte íntima de la mujer que es difícil, a veces la paciente lo declara en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Entonces, los genitales externos femeninos están estructurados por varias partes. Tenemos la parte púbica, ¿no? O el monte de Venus, tercio superior a través del monte Venus, tercio inferior a través de la zona perineal y los lados laterales. Está estructurado por la región inguinocrural. Ahí está la vulva, donde estamos labios mayores, labios menores, el capuchón clitoriano, luego viene abajo el meato urinario, labios menores, cara interna, cara externa, igual que el mayor, y tenemos toda la membrana o anillo himenial, y en la parte interna del labio menor hacia la parte interior está la zona vestibular. Y acá hay una línea de Haar que nos permite dividir el labio menor de la zona vestibular. Entonces, y no nos olvidemos que también tenemos, fíjense, tenemos las glándulas vulvares secretoras, tanto mayores como menores. Vamos a ver qué entienden por glándulas secretoras, ¿correcto? A ver, Luisa Mezcua. ¿Me escuchas, Luisa Mezcua? Hola, Luisa. ¿Qué está pasando con estos alumnos, Natalie? Luisa Mezcua. Acá la tengo, pero ni audio ni cámara. Luisa Mezcua. ¿De qué sede es Luisa Mezcua? Hola. Nada. A ver.
No contesta porque y así tomas lista gente que no se sabe si está o no, habrá prendido el aparato, pero ahí quedó. A ver, Maricielo Chanta, ¿me escuchas? Maricielo Chanta, Sí, doctora, presente. préndeme tu pantalla, hija, no te conozco, quiero conocerte. A ver, Maricielo, estoy preguntando sobre las glándulas que están en la vulva, Doctora, ¿cuáles son? ¿Cuáles ¿sí se son? me ve? ¿Cómo? ¿Sí se me ve? Se te ve muy bien. Ya. Las glándulas de... mm, em, ¿Te acuerdas o no, hija? más o menos, doctora. No te acuerdas. A ver qué dice. De nada vale que yo hable de la patología vulvar si no saben la anatomía básica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ubicamos? A ver qué dice Somali. Somali Córdoba, que es del Rebagliati. Doctora, buenos días. Hola, Se Somali. encuentra lo que viene a ser las glándulas de Bartolino. ¿Ya? ¿Qué más? También están las de Snake. Skene. Skene. ¿Y cuál es la función de esas glándulas? Las de secretar un moco que prácticamente, de secretar un moco que se va a encontrar en la parte de la vulva, ¿no? O lubricar. Básicamente, pues son glándulas que nos permiten mantener una vagina húmeda, lubricada. Por eso son importantes, ¿ok? Bien, entonces así muy someramente tenemos los genitales externos de la cual se pueden presentar un sinnúmero de patologías. Casi 100 patologías vulvares son muy parecidas y difíciles de diagnosticar porque incluso tienen la misma sintomatología que es el prurito vulvar, a veces el dolor, a veces lesiones que no sabemos identificar. Por eso nosotros tenemos que enseñarle al paciente que se examine la vulva. Bien, pasando este tópico, ay, no sé qué pasa que no avanza. Fíjense, acá está la vulva, la veo, y una cosa muy importante es la moda. Fíjense, hoy en día, quizás también ustedes optan por el rasurado vulvar. Hay diferentes formas de rasurados. Esto ya es moda porque, como les decía yo ayer a los jóvenes de la práctica, casi la mayoría de las mujeres, sobre todo la juventud, opta por un rasurado vulvar. Así llegan a la consulta donde no hay vello púbico. Y es más, les agregamos, aparte del rasurado vulvar, les agregamos que vienen con piercing, vienen con tatuajes, vienen con plastías. Entonces la vulva es muy manipulada y por lo tanto ustedes tienen que tener el dominio a la hora de hacer el examen ginecológico, examinar la vulva, ¿correcto? Bien, miren data de todos los años de los 60, cómo era. Los vellos son estructuras de protección ante agentes externos, como son los microbios tipo bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera. Ya en el año 19, pues prácticamente hasta tatuajes hay, ya no hay vello pubiano, ¿no? Que es lo que experimentamos casi siempre. Muy bien, miren, los labios mayores, rápidamente, porque nos hemos atrasado, tenemos parte de los labios mayores, tenemos que son pliegues cutáneos con abundante tejido graso. Y esta piel es muy parecida a la piel de la economía de todo el cuerpo y está caracterizado desde el punto de vista histológico por un epitelio escamoso estratificado. En esos labios mayores tenemos vellos con sus folículos pilosos, tenemos glándula sebácea, tejido graso, tenemos glándulas sudoríparas que nos da el olor. Por lo tanto, es importante saber, y esta es la parte histológica que deriva del ectodermo, tanto labios mayores como el pubis. Vemos la epidermis, la dermis, el tejido graso, y para darles una idea, el grosor
piel vulvar a nivel de los labios mayores es casi de 3 milímetros. Por lo tanto, es gruesita, diferente a los labios menores. En los labios mayores vamos a tener folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿correcto? Bien, fíjense, este epitelio de estas glándulas tienen sus anexos, ya esto es la parte histológica, estas son las glándulas sebáceas en esta imagen, acá tenemos las glándulas sudoríparas, todo este es el grosor epitelial, ¿correcto? Bien. ¿Qué cosa más encontramos en esta piel vulvar a nivel del epitelio? Ya les dije que el epitelio puede medir hasta 3 milímetros en los labios mayores. Ese epitelio tiene una capa, son como 20 capas celulares, es un epitelio estratificado, escamoso, y en la base, en esta base tenemos los melanocitos y los queratinocitos arriba y las células de Langhans que están la parte que tiene que ver mucho con el sistema de defensas. Entonces, fíjense cómo está conformada la piel vulvar, sobre todo estamos hablando de los labios mayores. Acá tenemos los queratinocitos más melanocitos, me pueden dar esta enfermedad que se llama queratosis seborreica pigmentada. O puede haber en esta piel vulvar lesiones intraepiteliales vulvares asociadas a papilomavirus. O puede haber estos melanocitos confundirse con los nevos melanocíticos. O sea, con esto les quiero decir que a nivel de los labios mayores básicamente tenemos un sinnúmero de patologías relacionados con el estirpe histológico, que es un epitelio escamoso con queratinocitos, melanocitos, y dan patologías diversas. Miren acá, esto es los queratinocitos, esta es la vulva, estos son la queratosis seborreica pigmentada, fíjense, así sale en la vulva. Este es el HSIL, lesiones intraepiteliales vulvares, vulva, asociados a papilomavirus. Y acá tenemos un nevo melanocítico en la vulva. ¿Están viendo bien las imágenes, chicas? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, avanzamos. Vamos a ver la patología benigna luego. Acá tenemos los forúnculos que están en los labios mayores, que tiene que ver con los folículos pilosos cuando se depilan, ¿correcto? Y se inflama, se infecta, se puede formar abscesos. Luego tenemos acá los quistes de inclusión, que son acúmulos de glándulas sebáceas, se hiperplasian estas glándulas sebáceas y es tejido graso. Son quistes de inclusión o también llamados ¿cómo se llama? Quistes de inclusión o quistes sebáceos, ¿ok? Bien, acá hidroadenoma papilífero son ya patologías de la glándula sudorípara que está en la cara interna del labio menor. Estos quistes de inclusión, graben bien estas imágenes porque esto es lo que viene día a día y a veces qué cosa es esto y no sabemos darle solución. Esta es la parte ya en la cara interna del labio mayor, ya es una capa más delgada con una capa córnea fina. En la cara interna del labio mayor ya no tenemos folículos pilosos, ya no hay glándulas secrinas como las sudoríparas. Hay sí numerosas glándulas sebáceas, es diferente a la cara externa. Y acá tenemos los gránulos de Fordach. Los gránulos de Fordach son acúmulos de glándulas sebáceas que nos van a permitir ver y ser parte de una glándula normal, una vulva normal. Ustedes ven estos puntitos amarillos, es tejido graso, son los gránulos de Fordach. Miren, las glándulas sebáceas. Y acá más aumento. Esto forma parte de una vulva normal. No nos equivoquemos, por eso tenemos que aprender a ver la vulva constantemente, ¿ok? Entonces, perdón, se me pasó. Estos son gránulos de Fordach que forman parte de la vulva normal, acúmulo de glándulas sebáceas. Bien, labios menores son pliegues más delgados, con piel cornificada, sin capa grasa, y es un epitelio queratinizado de acuerdo a la localización que tiene glándulas sebáceas, grasa, ¿ok?
Dentro de estos labios menores, en la parte del extremo distal, que sabemos que estos labios menores son muy vascularizados, acá tenemos el capuchón clitoriano que forma parte del labio menor, y este capuchón pues tiene un tejido eréctil durante el acto sexual y aumenta de tamaño, se edematiza. Y estos labios menores llegan hasta la zona de la comisura posterior que forma parte de la horquilla vulvar. ¿Cuál es la forma y el tamaño normal de la vulva? Ojo, miren, hay tantas formas de tamaños y colores de vulva como mujeres en el mundo. Quiere decir, no puedo decir, oye, tu vulva es diferente a la mía. Cada vulva es diferente. Mientras el paciente no se queje de el tamaño, si es grande, si es chico, no tenemos por qué alarmarla porque hay variedad de vulvas. Pero sin embargo, fíjense acá, si este labio mayor atraviesa la línea roja, que es la línea inguinocrural, estamos hablando de una hipertrofia de labios menores, labios menores. Por lo tanto, solo cuando el paciente aqueja, nosotros vamos a hacer, digamos, la evaluación correspondiente para darle la tranquilidad. Por eso es importante que ustedes cuando hacen sus exámenes ginecológicos tienen que evaluar la vulva. Puede venir por una leucorrea, por un prurito vulvar y ustedes, o el común denominador de los profesionales, solo aplica el espéculo, hace la especuloscopía y se olvida que tiene la vulva. Y eso no lo debemos pasar por alto. Miren la variedad de procesos inflamatorios que tiene la vulva y es por eso que debemos incluso usar una buena iluminación y una lupa para examinar la vulva. Acá, miren, ya en mayor aumento, vemos todas las patologías. La zona vestibular es esta, fíjense. Y acá está la uretra, este es el orificio vaginal y las glándulas vestibulares donde están las glándulas secretoras, como les mencioné anteriormente. Y esta es la línea de Haar que separa el epitelio escamoso no queratinizado, porque en la parte de la cara interna del labio menor y el vestíbulo no hay epitelio queratinizado. Entonces, todo este vestíbulo es la cara interna de los labios menores, ¿ok? Y esta es la línea que separa el vestíbulo del labio menor. Y esta es ya la parte histológica que deriva de la endodermo. Esta es la zona vestibular donde hay un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, glucogénico, que tiene que ver mucho con el mecanismo de los estrógenos. Y luego vemos las glándulas de Bartolino o las glándulas mayores o menores, fíjense, en mayor aumento. Acá tenemos las glándulas vestibulares, es decir, la parte interna inferior que correspondería a los de Bartolino, y acá parauretrales a las glándulas de Skene. Entonces, estas glándulas de Skene, que son glándulas parauretrales, están situadas en las paredes laterales de la uretra y también secretan moco. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Natalie, ¿alguna pregunta? ¿Claro? ¿O hay que ampliar algo? Díganme. Bueno, el ectropion, fíjense, así como en el cuello uterino, en el cuello uterino hay el ectropion, que es la eversión de las glándulas endocervicales hacia el exterior. Lo mismo de la zona uretral, hay glándulas que vierten a la parte externa y se ve rojo y no necesariamente es una patología. Muy bien, hay patologías de las glándulas vestibulares. Por ejemplo, fíjense acá el quiste de Bartolino. Este quiste puede tener moco, puede tener pus, puede tener sangre, por eso es importante la historia clínica. Acá la glándula de Skene también es el quiste de Skene parauretral. Esto se supone que puede haber moco, puede haber un absceso, N cosas puede haber, por eso también estas glándulas vestibulares se enferman. Hay quistes mucosos o quistes de inclusión, fíjense acá,
estos quistes mucosos, qué tan importante es evaluar. Y a veces no da molestias y pasa por alto. A veces se autolimitan, como a veces hay que dar tratamiento. El himen, membrana que rodea en forma incompleta el orificio vaginal. Los restos del himen se llaman carúnculas. Tenemos anular, tabicado, cribiforme. Ya después del parto se forman las carúnculas. Después de la relación también. Por lo tanto, es importante examinar. A veces ustedes cuando van al SERUM van a enfrentar ustedes, porque son los únicos médicos y de repente expuestos a violación, a maltratos, van a tener que examinar la zona himenial. Por lo tanto, tienen que estar siempre a la vanguardia de estas patologías. Bien, himen imperforado es otro problema muy serio, ya genético, en la cual no hay salida de la sangre hacia el exterior cuando la joven en la etapa, en la menarquia, no sale la sangre y se llena, dolor, dolor, dolor. Por eso les digo, ayuda, ¿qué hago? Hay que hacer un piquete para que salga la sangre acumulada en toda la parte vaginal, porque el himen está imperforado y esto causa dolor. ¿Ya? Entonces siempre examinar. ¿Por qué viene una adolescente, no regla todavía, pero me duele como quisiera arreglar? Himen imperforado y lo van a ver, igualito esta imagen, ¿ok? Estos son himenes imperforados, por eso es importante la evaluación ginecológica, siempre con el consentimiento informado, ¿correcto? Bien, himen anular, ¿ya? Ahí nosotros ponemos el dedito, examinamos, vemos. A veces no se dan cuenta, pues por eso tenemos que examinar. Himenes tabicados. Hoy en día tienen costumbre de ponerse tampones vaginales sin darse cuenta. Pueden haber tenido relaciones, pero no se han dado cuenta que hay un himen tabicado. Por lo tanto, fíjense, la paciente viene desesperada para sacarle el tampón y nos encontramos con la sorpresa de que hay un himen tabicado. Por lo tanto, hay que hacer una sección quirúrgica acá. ¿Ok? Bien, acá otro, este es un himen anular también, un himen tabicado. Hay diversidad y formas de cómo examinar a estas personas. Bien, estas son las carúnculas, a veces se forman carúnculas bien grandes y que incomodan y en el acto sexual, entonces hay que optar por una resección de estas carúnculas. Muy bien, miren, esta parece una lengua, esta es una carúncula grande, ¿ya? Son vascularizadas, bien vascularizadas y sangrantes al roce, por eso tenemos que examinar. Y bueno, la última parte anatómica, esta es una estructura muy conocida y es la zona clitoriana a nivel del tercio superior de los labios, entre los labios menores. Esto es un pene invertido. Por lo tanto, es importante evaluar, ¿no? El clítoris está formado por tejido sumamente eréctil, ¿no? Estos son todos los tejidos del clítoris donde vemos muchos filetes nerviosos, es muy sensible, muy doloroso, tenemos los corpúsculos de Pacini, los senos venosos cavernosos, que nos permiten tener en cuenta que es una zona muy sensible y ante cualquier trauma sangrante. Entonces, esto es el el clítoris invertido, donde tiene sus cuerpos cavernosos, este es el pene, similar, pero este es hacia adentro, el pene es hacia afuera. Entonces, la única parte visible es el glande, que este es el capuchón clitoriano, este es el glande que se encuentra recubierto por el capuchón que está formado por los labios menores. Esto puede ser una pregunta de examen, fíjense, ¿ya? Entonces, y este clítoris consta pues de un glande, de un cuerpo y sus pilares y dos bulbos clitorianos, ¿no? Y están cubiertos por músculos bulboesponjosos. Miren, esto es al transluz, ¿no? Cómo se ve por dentro. Y lo único que nosotros vemos al examen clínico es la parte del glande que está en el capuchón clitoriano. Tenemos los bulbos clitorianos que están cubiertos por músculos bulboesponjosos. Miren, hay una estructura. Así lo vemos, pero miren todo lo que hay detrás de esta estructura, con sus respectivos músculos, los bulbocavernosos, los isquios cavernosos
y los transversos, ¿ya? Entonces, esto es parte de la vulva y ustedes tienen que saber, porque va a llegar un momento que a la hora que atienden un parto, ustedes van a seccionar la vulva para que haya la extracción del feto. Por lo tanto, van a seccionar los músculos, en este caso el transverso superficial, ¿ok? Bien, la irrigación, que es importante, básica, la irrigación, en este caso, cada estructura tiene diferente irrigación. Por ejemplo, acá los labios mayores están la femoral común, donde sale la pudenda externa, y en la parte de los labios ya menores, hacia adentro, tenemos la ilíaca interna, de ahí sale la pudenda interna e irriga diferentes áreas, la parte perineal superficial, perineal profunda, el cavernoso dorsal del clítoris. Entonces, fíjense lo complejo que es esta estructura vulvar que está a la vista de los ojos. Y por lo tanto, la parte de la inervación también es importantísimo. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces se queja de dolor vulvar que se llama vulvodinia. Y todo tiene que ver acá el nervio pudendo. A veces ponemos nosotros anestesia a nivel del nervio pudendo para que hagamos una buena incisión para la episiotomía en algunos casos y nos permite que la paciente ya no tenga dolor. Muy bien, ¿y para qué sirve todo esto? Dirán ustedes. Yo no voy a ser ginecóloga, doctora. Hay que saber de todo un poquito, porque ustedes primero tienen que aprender a hacer la medicina general, hacer la medicina en cuanto a la atención primaria, a identificar factores de riesgo, identificar enfermedades antes, previas, o sea, dar la orientación para evitar enfermedades. Esa va a ser su función por lo menos los 2 primeros años. Entonces, ¿para qué sirve aprender todo esto? Para las cirugías hay que tener en cuenta la buena irrigación. Cuando hay dolor, vulvodinias, hay que ver dónde hay compromiso para hacer anestesia a través del bloqueo del pudendo, formar colgajos. Entonces, tiene una gran importancia el saber cómo evalúo la vulva, ¿ok? Pero es importante conocer lo normal, ¿no? Y esto nos va a permitir conocer lo patológico. Si yo veo la vulva, a todos mis pacientes los examino, y ninguna va a ser igual, y ninguno va a decir que tengo síntomas. Hay que sacarle con toda delicadeza toda la variedad de síntomas y signos que puede tener esta paciente. Por eso, primero saber cómo es la vulva normal y enseñarle a nuestros pacientes que se examinen con un espejito como costumbre, porque va a ir cambiando a través de las edades, a través de la gestación, a través de la menopausia, va a cambiar la vulva, ¿ok? Bien, ya hablando básicamente, ya vamos a ir terminando y todavía nos falta un montón. ¿Cómo enfocamos el diagnóstico de estas patologías? Como en todas las enfermedades, es importante hacer una buena historia clínica donde nosotros tenemos que captar la queja principal del paciente, los síntomas que puede tener, si son fluctuantes relacionados con qué, si hay presencia o no de síntomas parecidos en diferentes partes del cuerpo, ver cómo está el estado general de la paciente y indagar qué medicinas está tomando la paciente, porque puede haber reacciones adversas. Ver la relación de las actitudes emocionales, físicas y fisiológicas. Cuando yo menstruo o tengo relaciones sexuales, voy a tener una serie de eventos, cambios. El lavado, la higiene, el uso de jabones, de talcos, detergentes, material de ropa interior, ¿eso es bueno o no es bueno? Por eso es importante profundizar más. Antecedentes patológicos. Siempre cuando nosotros estamos frente a una patología vulvar, estamos en la obligación de preguntar: ¿es diabética? ¿Tiene alguna enfermedad hepática? ¿Tiene alguna enfermedad renal? ¿Alergia a algo? Buscar síntomas urinarios. ¿Y cuál es el motivo de la consulta común en estas patologías vulvares? El prurito vulvar, el ardor, la sensación de quemazón, dolor vulvar, flujo vaginal, ulceraciones, lesiones cutáneas, cambios de color de piel y mucosas, dispareunia. ¿Qué cosa es dispareunia, Natalie? Muy bien. En cuanto al examen clínico, tiene que ser un examen general, ver el estado nutricional de la paciente, de pies a cabeza hacer el examen,
tanto cutáneo y general, y examinar la vulva, la vagina y la zona pélvica. Pedir los exámenes auxiliares correspondientes en función a las presunciones diagnósticas, hacer o no exámenes auxiliares, por ejemplo, el Papa Nicolau, ver si amerita o no hacer biopsia de vulva, ver si amerita hacer la colposcopía, que es lo que se llamaría en este caso la vulvoscopía. ¿Ok? Estos son los lineamientos generales. Todo esto lo van a encontrar en los libros. Lo importante es el diálogo, pero me he dado cuenta que ustedes no dialogan desde el momento que no las veo, no sé cómo preguntarles. Dermatosis vulvares más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? Líquen escleroso simple o simple crónico, la psoriasis vulvar, líquen escleroso vulvar y líquen plano vulvar. Haciendo un resumen de todo esto, estas distrofias vulvares son enfermedades de larga data y para yo diagnosticar todo esto, tengo que hacer una evaluación integral del paciente y de esa manera si tiene alguna lesión en otra parte del cuerpo, por ejemplo la psoriasis vulvar, puede salir en los codos, puede salir en la nuca, puede salir en el tórax y de paso examino la vulva. El líquen simple crónico es una entidad de dermatosis vulvar crónica. Pica, pica, es el nombre prurito vulvar persistente hasta que la piel de la vulva se engruesa. El líquen escleroso vulvar desfigura la vulva, pierde la anatomía, puede darse en los extremos de la vida, en las niñas, como puede darse en las mujeres mayores, 60, 70 años. Y el líquen plano puede darse en la vulva como en la vagina, ¿no? Entonces, haciendo un remember de todo esto, esto lo van a leer ustedes, que es la introducción, los puntos claves. Fíjense, el líquen simple crónico, cuál es el ciclo, prurito, rascado, prurito, rascado. ¿Y cómo queda? Miren, este es un líquen simple crónico donde esta piel se acartona, se endurece, se dematiza. Y antes le llamaban la neurodermatitis, que estaba relacionado con problemas psiquiátricos. Por supuesto que hay un fondo emocional acá. Entonces hay una liquenificación de la zona vulvar hasta la zona inguinal. Entonces, si yo no examino la vulva y la mujer de repente no, por pudor no le va a decir que le da prurito vulvar. Por lo tanto, hay que saber identificar. La psoriasis vulvar es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a todas las partes semimucosas, mucosas, y es una enfermedad sistémica. Felizmente no es común en la zona vulvar, en un 5%, y se caracteriza por placas rojas, bien delimitadas, simétricas, sin la escama plateada característica en áreas pilosas. Es una enfermedad crónica, por lo tanto también tiene que ver mucho la parte emocional de fondo, alteración en la calidad de vida. Entonces, psoriasis vulvar, factores ambientales, genéticos, inmunológicos. Esto siempre, miren, esta es la psoriasis vulvar cuando está en el codo. Son capas hiperqueratóxicas, blanquecinas, descamativas, y en la vulva, parecido a muchas enfermedades. Alguien me puede decir, esta es una dermatitis, pero es parecido. Para eso, si yo no tengo el expertise o la experiencia, puedo pues optar por la biopsia para que me diga esta es una psoriasis vulvar. Miren, ve, acá tenemos vitíligo, tenemos psoriasis, acá tenemos el inicio, en la segunda tenemos inicio de placas eritematosas localizadas toda en la zona vulvar, ¿ok? Entonces, psoriasis, si yo tengo dudas, voy a la biopsia para que me hable de un patrón psoriariforme y dar el tratamiento ya a través del dermatólogo, ¿correcto? El líquen escleroso vulvar es una enfermedad también autoinmune que también causa pruritos, pero acá hay una cosa muy importante. Este líquen escleroso vulvar, si no se trata a tiempo porque se da mayormente en mujeres mayores, puede llevar a un precáncer, que es la lesión intraepitelial vulvar, la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, que esto termina en un cáncer vulvar a través de 5, 6, 7, 8 años. Por lo tanto, hay que examinar la vulva. Este líquen escleroso tiene factores locales e inmunológicos, tiene la parte genética, infecciones hormonales, genéticas. Es un circuito de una serie de factores que predisponen a estas lesiones distróficas vulvares. Miren cómo pierde la anatomía
de líquen escleroso, lesiones blanquecinas, cómo se cierra hasta el clítoris, se cierra la vagina, y esto lo vemos en niños, en niñas. Estos son mujeres muy mayores y esto puede ser el inicio de un cáncer. Por eso hay que examinar la vulva, ¿ok? Miren cómo blanquecina, ojo, y le van a preguntar, ¿le pica? Sí, le pica. Y recién cuando la interrogan le va a decir, sí, doctora, me pica todos los días, todas las noches. Por lo tanto, es importante que ustedes evalúen la zona vulvar. Miren acá en esta cómo pierde la anatomía, ya no se ven los labios menores, no se ve el introito vaginal. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un corte para que acá por lo menos no tenga los problemas, pero tiene que orinar, ahí no puede orinar, ¿no? Entonces, miren la gravedad de estas patologías que a veces no se detecta a tiempo porque no examinamos. Y el líquen plano vulvar es también muy parecido, que puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero hay acá una diferencia con los otros líquen. Este líquen entra a la vagina y hay líquen plano erosivo, que es el más frecuente, hay líquen plano clásico y líquen plano hipertrófico. Miren, erosivo, ¿ok? Todo esto es un líquen erosivo, por eso es importante examinar. Esa palabra se las voy a decir hasta el final de la clase. Miren, también sale en la lengua, también sale en la vagina. Y no me van a dejar mentir que todas las lesiones son parecidas, ¿no es cierto, Natalie? Que es la única que te veo ahorita. ¿Ok? Muy similares son las patologías. Por lo tanto, examinar para tener el expertise. Las lesiones vulvares benignas. Fíjense, hay un sinnúmero de lesiones vulvares benignas que acá tenemos. Tumores de las glándulas, tumores glandulares benigno, glándula de Bartolino, quiste de Bartolino, glándulas de la glándula de Skene, quiste de la glándula de Skene, quistes vestibulares, tumores de glándulas sudoríparas, como hemos visto al inicio, hidroadenoma papilífero, siringomas, que son de las glándulas sudoríparas. Tumores escamosos, pólipos fibroepiteliales, queratosis seborreica, quistes epidérmicos, tumores mesenquimáticos, angioqueratomas, que son unos puntos rojos que pueden sangrar, angiomas, parecen unos lunares, linfangiomas, lipomas, neurofibromas y los pseudotumores parecidos a un tumor, la hernia inguinal, que puede llegar hasta los labios mayores. Fíjense acá, esto es una glándula, este es un quiste de Bartolino, este es un quiste de la glándula de Skene, que ya hemos visto. Acá tenemos los mismos parecidos. Entonces, acá son quistes de inclusión en la parte interna, en esta zona, ¿no? Luego, fíjense, hidroadenomas papilíferos, que son alteraciones de las glándulas sudoríparas. Estos son los siringomas, ya, miren, se llenan de nodulaciones y esto repercute en su vida sexual. Esto es un pólipo fibroepitelial del labio mayor de izquierdo. Miren, es tremendo fibroma vulvar o fibroepitelial. Acá otro pólipo fibroepitelial pediculado, largo. Y esto lo tienen y algunas no se quieren operar porque les da temor, pero realmente es una cirugía muy simple, muy sencilla. Esta es la queratosis seborreica pigmentada, donde están los melanocitos y los queratinocitos. Estos son múltiples quistes de inclusión en el labio mayor derecho. Todas estas patologías son benignas. Vamos rápidamente a las neoplasias vulvares, o sea, las lesiones premalignas, donde tenemos dos tipos principales. Las neoplasias intraepiteliales vulvares asociadas a PBH y las no asociadas a PBH, que son las neoplasias intraepiteliales vulvares diferenciadas, la enfermedad de Payet, el cáncer vulvar y el melanoma vulvar. Fíjense, las neoplasias vulvares, o sea, el BIN, son precursoras del cáncer de vulva. Entonces, esto es importante diagnosticarlo a tiempo. Acá es donde existe la prevención. ¿Cuál es? Mirar, indagar sintomatología básicamente de prurito vulvar y lesiones dérmicas. Entonces, esta incidencia del BIN aumentó hoy en día en todas las jóvenes que tienen una vida sexual
activa. Y eso no quiere decir que si yo tengo un BIN asociado a papilomavirus, mañana me da el cáncer. Felizmente es baja la incidencia de cáncer de vulva asociado a PBH, es baja, a diferencia de la neoplasia intraepitelial vulvar no asociada a PBH, esa tiene más predisposición al cáncer vulvar. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes, ahora que les voy a dejar el paper, lo lean, vean imágenes. Ustedes tienen el YouTube, tienen toda la tecnología para aprovechar esta clase que es muy bonita y yo sé que no la van a volver a ver puesto, salvo que sean ginecólogos o gineconcólogos o dermatólogos, ¿ok? Bien, hay clasificaciones múltiples. Esta es la de 2015, acaba de salir una del 2020, casi es la misma, asociadas a papiloma y no asociadas a papiloma vulvar, ¿no? Estas lesiones intraepiteliales vulvares asociadas a papiloma virus en estas son los famosos condilomitas. Hay que estar seguro que todo no es condiloma vulvar. Estos condilomas son lesiones benignas. En cambio, en las lesiones intraepiteliales vulvares de alto grado se asocian a papilomavirus y pueden tener atipias que si no se trata con el correr de los años pueden hacer un cáncer vulvar. Son imágenes un poco fuertes, pero necesario afectar. ¿Y cuál es el BIN diferenciado? Este es el que no está relacionado al papilomavirus, pero sí tiene relación con las distrofias vulvares, que es el líquen escleroso. Donde hay atrofia vulvar, ese líquen escleroso, si no se trata, pasa a BIN diferenciado. Y si no se trata, el BIN diferenciado pasa al cáncer. Este es el BIN diferenciado, lesiones hiperplásicas, blanquecinas y en el fondo de una zona de vulva con líquen. Por lo tanto, miren toda esa secuencia, por eso es importante. La enfermedad de Payet es otra neoplasia rara, felizmente 1 al 2% de los cánceres vulvares, hay carcinomas in situ, carcinomas infiltrantes a la enfermedad de Payet. Y estas enfermedades de Payet también se dan en la mama, cáncer de mama en el complejo areola-pezón, enfermedad de Payet, cáncer de vulva, también enfermedad de Payet. Entonces es una enfermedad felizmente poco frecuente y que puede ser tratada a tiempo a través de una biopsia. Con la inmunistoquímica vamos a diferenciar si hay una enfermedad de Payet secundaria de un problema uroterial o un problema de colon, que esto es la segunda fase, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes identifiquen clínicamente cómo es la enfermedad de Payet. Esta es una enfermedad de Payet primaria intraepitelial, donde hay lesiones eritematosas, escamosas, con áreas hiperqueratóxicas. Acá le dicen las frutillas con crema. Entonces, fíjense, parecida o no a la psoriasis, Natalie, parecidas a la psoriasis, ¿no? Por eso acá tiene que ver mucho la experiencia del profesional y la biopsia si fuera el caso. Esta es otra enfermedad de Payet vulvar que ya tiene un nódulo, que es un Payet infiltrante y por lo tanto acá tenemos que hacer una vulvectomía radical. Imagínense el trauma para una mujer. Y por último, el cáncer vulvar. El cáncer vulvar es el cuarto cáncer ginecológico que más o menos representa el 4 al 5% de todas las neoplasias del tracto genital inferior, ¿no? Después del cáncer de cuello, de ovario, de endometrio, ¿no? Pero este cáncer muchas veces pasa desapercibido. Entonces hay que saber los factores de riesgo. Fuma, no fuma, tiene VIH o no, hay un antecedente de BIN, o sea, neoplasias intraepiteliales vulvares dependientes de papilomavirus o no dependientes, o de distrofias vulvares como el líquen plano o el escleroso, ¿no? Y el tratamiento pues es quirúrgico, por eso es importante mirar, ¿no? Fíjense, a estos extremos llega la mujer a la consulta. ¿Y por qué? Son mujeres grandes, mayores, que tienen mucho temor, miedo, pero esto es lo que llegan a nuestros hospitales. Yo que estoy en el Hospital Rebagliati, es un hospital referencial, por eso nos llegan estas patologías, pero nada nos cuesta examinar día a día, cada vez que viene a la consulta, la vulva, para evitar estos extremos en la cual la mujer tarde o temprano va a fallecer. Miren, esto ya recibió
tratamiento y acá hay una lesión nodular en un fondo de líquen. ¿Se dan cuenta? Este es otro carcinoma ulcerado en el labio mayor derecho. Entonces, otro carcinoma sobre el terreno de una zona liquenificada avanzada. Y este es un carcinoma de vulva que compromete el labio menor y labio mayor derecho. Entonces, miren, solo con mirar nosotros le podemos aliviar la vida a esta mujer. El melanoma vulvar es otro tipo de lesión hiperpigmentada porque son lesiones melanocíticas. Este es el segundo cáncer después del escamoso. Y es un cáncer muy agresivo, pues que fácilmente si no lo detectamos a tiempo, esta mujer muere rápido, ¿no? Y acá también tenemos que hacer el diagnóstico con las biopsias. Y hay que evaluar la vulva siempre, cuando pensamos en un cáncer, hay que evaluar la vulva y la zona inguinal de toda la cadena de ganglios. Y esto es algo importante. Fíjense, zonas hiperpigmentadas, lunarejas. No tiene por qué estar así la vulva. Lo ven bien, ¿no? Ven la parte hiperpigmentada acá. ¿Ven bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, este melanoma vulvar, hay melanoma in situ y melanoma pues infiltrante, que definitivamente nos permite tener un amplio panorama, cualquiera de estas patologías diversas, un amplio panorama para no llevar a las pacientes pues a la desgracia y que se nos mueran por estas patologías, pudiendo examinar la vulva. Es una estructura que está frente a nuestros ojos y por lo tanto fácil de examinar, ¿ok? Entonces, yo creo que con esto hemos dado fin a estas lesiones que son muy comunes, son lesiones que definitivamente nos van a permitir ayudar a las pacientes, ¿ok? Pregunta, chicas o chicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Patricia. Sí, José le quería preguntar. Doctora, una pregunta. Para el caso de las dermatosis vulvares, ¿tengo que esperar para el diagnóstico la biopsia o solamente con la clínica? Y en base a eso, ¿cómo sería el tratamiento? O sea, ¿esperaría biopsia para el tratamiento o no? Cuando hablamos de distrofias vulvares, estamos hablando del líquen simple crónico, del líquen escleroso y el líquen plano. Estas lesiones son clínicas, son muy evidentes, pero a veces el profesional no tiene el expertise, la experiencia. Si estoy frente a una duda, voy a tener que hacer la biopsia, explayándome en la descripción para que el patólogo se oriente, porque son diagnósticos histopatológicos muy difíciles para el patólogo, porque quiera o no, no son comunes, no son frecuentes. Pero una vez que yo hago el tratamiento, hago el diagnóstico y me dice líquen escleroso, pues el tratamiento es sencillo a base de corticoides de altas dosis como el clobetasol de 0,05 miligramos. Esto es un tratamiento, digamos, casi de por vida, para evitar que el líquen escleroso no se transforme en una neoplasia intraepitelial diferenciada, que es el VIN diferenciado. Y si yo no trato el VIN diferenciado, voy a terminar en un cáncer a los 60, 70 años. Todo esto es clínico. Entonces, una de mis recomendaciones, jóvenes, qué lástima que han entrado pocos, a mí me duele en el alma, siendo 130 y tantos alumnos, entren menos de la mitad. Entonces, estas patologías ustedes no la van a ver comúnmente si es que no examinan la vulva. Estas patologías las tenemos frente a nuestros ojos. Entonces, si yo no tengo expertise y no defino, esta es una vulva normal o es una vulva que tiene una alteración dérmica o tumoral o inflamatoria, no voy a saber. Por eso es importante mirar, ¿ok? ¿Está claro? Patricia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, Raúl Mendoza, ¿estás o no ahí que no veo tu pantalla ni tu audio? Raúl Mendoza.
Sí, doctora, buenos días. Sí, estoy. Quiero conocerte, Raúl. Hola, Raúl. ¿Por qué no se dejan conocer, jóvenes? Denme una Doctora, explicación. Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. buenos días, doctora. Cuéntame, ¿qué preguntas? No, por el momento, bueno, todo claro, doctora. Ah, todo claro. Y yo te voy a hacer entonces una pregunta. ¿Te parece? Sí, A ver, Raúl, hemos hablado de las neoplasias intraepiteliales vulvares. El BIN, que es la sigla asociado a PBH, y el BIN no asociado a PBH, que es el BIN diferenciado. ¿Cuál de los dos tiene predisposición más al cáncer, Raúl? ¿Lo he dicho, ah? el BIN, doctora, el BIN diferenciado. Exacto. El BIN diferenciado no tiene relación con la infección del papiloma virus. El BIN diferenciado tiene relación con las distrofias vulvares, comúnmente con el líquen escleroso. Si yo no trato ese BIN diferenciado que se trata quirúrgicamente, en 6, 7, 8 años va a ser un cáncer de vulva con toda seguridad. ¿Ok? ¿Está claro, Raúl? Sí, doctora, sí. A ver, otra pregunta, a ver, jóvenes, para ya despedirnos. A ver, si no hacen preguntas, pues tendré que preguntar. A ver, Sebastián Cárdenas. Hola, Sebastián. Sí, doctora. Hola, quiero conocerte, Sebastián. Sí, es que tengo problemas con la laptop, pero podría prender el celular. A ver, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Ya cuántos años venimos con los benditos clases virtuales? Ya, pregunta, Sebastián. No, no, doctora, no. No, ningún Entonces motivo. yo te pregunto, ¿qué te parece? ¿Ok? Bien, a ver, con respecto a las lesiones benignas de vulva, dame 3 lesiones benignas de vulva. Solo te pido 3. ¿Ah? Hay un sinnúmero de lesiones benignas. ¿Cuáles son, Sebastián? Sebastián, ¿has visto las imágenes? No sé si las has visto. He repetido varias veces y no, Mm, y no me ¿Podría ser con... respecto a los quistes, los que mencionó, los tumores glandulares? ¿Cuáles O pues sea, son? Dame, quistes de la dame. glándula de Bartolino, ¿Qué más? eh, quiste vestibular, o podría ser también lo que son los tumores escamosos como los pólipos, pólipo fibroepitelial, si no me equivoco, creo que había uno. Bueno, benignos. Tenemos efectivamente los quistes de la glándula de Skene, los quistes de Bartolino, los tumores fibroepiteliales, los lipomas, los siringomas, las hidroadenitis. Hay un sinnúmero de patologías que deben familiarizarse ustedes viendo imágenes. Tienen la laptop, tienen la tecnología a sus pies. Todo esto lo tienen que leer porque esto no lo van a volver a ver en alguna otra clase, salvo que hagan la especialidad. Y por ende ustedes van a viajar, primero al internado, van a hacer el internado y segundo van a ir al SERUM. Y por ahí se van a encontrar con cada patología. Tienen que motivarse, jóvenes. Tienen que ponerle las pilas al entusiasmo de la medicina. La medicina tiene que ser pasión. Si no hay pasión, mejor no estudio pues medicina. ¿Ok? No hay dedicación, mejor no estudio. Jóvenes, yo me quedo muy, muy consternada por la actitud, la poca audiencia, la poca participación y bueno, mis comentarios ya saben cuáles son, no hay necesidad de decir.
a buen entendedor pocas palabras. Y es penoso. Ya estamos a punto de terminar de acá en 2 semanas el curso. Y por ende, no veo motivación, no veo entusiasmo. Natalie, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver, siendo las 9:10, chicos, nos despedimos y les deseo la mejor de las suertes. Y bueno, pues cuídense mucho, ¿ok? Terminamos. Hasta luego. Luego, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.